muy buenas noches para todas y para todos. Espero que estén bien. Eh, Estamos entonces dando inicio a nuestra tercera sesión del módulo 3 correspondiente al diplomado en proyectos de inversión pública. La idea de la sesión del día de hoy es poder entonces avanzar sobre las temáticas que veníamos abordando la semana pasada, la primera sesión, en la que estábamos hablando sobre la teoría general del proyecto, la metodología de formulación. En nuestra tutoría del pasado miércoles, entonces, reportamos mediante un video que esa metodología para la formulación de proyectos que existe, pues, actualmente en nuestro país, se denomina la metodología de marco lógico, y esa metodología de marco lógico, pues, digamos que fue rebautizada aquí en Colombia por el Departamento Nacional de Planeación, y la conocemos como la metodología general ajustada. Entonces, la idea de la sesión, pues, del día de hoy es entonces avanzar en el conocimiento de esta metodología, y vamos a empezar a hablar del tema de los actores y los elementos a que se deben cuenta para la identificación. Entonces, digamos que esto es el abrebocas, pues, para que todos ustedes tengan claridad sobre lo que vamos entonces a ver en la sección correspondiente al día de hoy. Bueno, entonces, en ese sentido, voy en este momento a permitirme compartir pantalla para que entonces pues todos veamos el avance de lo que va a ser nuestra sección del día de hoy. Bueno, eh, muy bien. Entonces, esta recuerden nuestra tabla de contenido que vamos a seguir pues, a lo largo de este módulo número 3. Tengan presente que nosotros, como les decía, la primera sección abordamos lo que era el punto 1 y el punto 1 y la pasada tutoría. Y la idea entonces es hoy concentrarnos en empezar a revisar el tema de los actores. Antes de ello, no olviden que nosotros habíamos quedado en la sesión temática de la primera vez en esta parte que eran los aspectos relevantes en la formulación y en el seguimiento de los proyectos de inversión. No olviden que entonces hay 4 elementos fundamentales en este sentido: la relación secuencial, la estandarización, el desempeño y el seguimiento. Tengan presente entonces que cada uno de estos aspectos tiene unos elementos significativos que hay que tener en cuenta para poder hacer una correcta formulación y un posterior seguimiento a esa formulación de los proyectos. Bueno, entonces, avanzando con el tema de los actores en la metodología de definición de los proyectos de inversión, no podemos perder de vista que entonces este análisis de actores nos debe permitir entonces a nosotros, cuando estamos formulando el proyecto, nos debe permitir reconocer un panorama de todas las personas, grupos u organizaciones que de alguna u otra manera están relacionadas con nuestro proyecto. Entonces, que entonces en la gráfica, esos grupos de interés, que en inglés se conoce como stakeholders, pueden provenir de diferentes ámbitos. Es decir, por ejemplo, actores desde lo social, desde lo político, desde lo ambiental, desde lo legal, desde lo privado, desde lo económico y por supuesto desde lo comunitario. Entonces, por eso, tenemos que tener en cuenta nuestro proyecto, a quién va a generar
árboles. Esto viene, como decíamos, derivado de la metodología MML, metodología del marco ecológico, o por sus siglas en inglés, PPO, que trajo a Colombia por allá a mediados de la década de los 80, la gente sepa que es la gente de cooperación alemana. Entonces, tengan presente, simplemente algún recorrido un barrio rápido de lo que ven ustedes de Puerto Joaquín, que para la construcción de esos árboles hay como 6 pasos, ¿no? Primero es identificar la temática a trabajar, luego se debe realizar una lluvia de ideas o de problemas a identificar, luego se establece una relación de causalidad, ojo, no casualidad, sino causalidad de causas entre esos diferentes problemas identificados. Posteriormente hay que identificar unos nodos que son, digamos, las interacciones que hay entre los diferentes problemas y sus causas. Posteriormente hay que validar la construcción del árbol de problema, y acuérdense que decíamos que esos árboles se construyen de abajo hacia arriba. Lo que identifica primero son las causas, luego esas causas qué problema generan, y lo vamos a explicar como el problema principal a abordar, y luego los efectos en la parte de arriba de nuestro árbol que generan esta problemática. Para finalmente, entonces, de acuerdo con el árbol problema que hemos construido, se construye el árbol de objetivos, los específicos, el general y los fines. Otra vez siguiendo la misma metodología de marco lógico, de abajo hacia arriba. Bueno, eso entonces, como les digo, era un barrio simplemente rápido, lo que ya ustedes habían visto con el proceso aquí. Es importante que entonces, en la técnica de la formulación del proyecto, hagan ustedes el ejercicio que el profesor Joaquín les propuso, porque eso les va a permitir, en el esquema de Excel que él les propuso, bajar esto a la práctica. Entonces les va a ser mucho más práctico entender. Vamos entonces ahora a revisar unos elementos importantes del momento de la identificación. La identificación implica, pues, definir el problema, el objetivo general, los objetivos, los productos, metas, indicadores y las actividades. Luego de que se ha cumplido con esa identificación de estos aspectos, ahí sí es cuando entramos a hablar del estudio financiero y de la validación final. Para al final, entonces, entrar a la formulación definitiva de los proyectos de inversión, que eso es justamente lo que vamos a mirar a lo largo de este módulo número 3. Entonces, ¿cómo se identifica el problema central? Entonces, el problema central se define como una situación no deseada. Fíjense que esa es la clave. Entender el problema central como una situación no deseada. Eso implica entonces identificar una situación que se considera negativa, que una comunidad o una institución o un grupo determinado está padeciendo en un momento dado. Eso es lo que va a permitir a nosotros identificar ese problema central. Cuando se está identificando el problema central, se cometen a veces algunos errores en la identificación del problema central. Y son esos 3 elementos que ustedes ven ahí en la presentación, en la parte de abajo. Por un lado, hay que tener en cuenta que el problema no debe ser redactado como la ausencia de una solución. Ojo, porque a veces lleva a una confusión. No puede ser redactado en términos de la ausencia de una solución. Por ejemplo, uno no puede decir que un problema es falta de recursos. Uno no puede decir que el problema es carencia de insumos o la ausencia de un sistema de información o que no hay capacitación. No, eso es una ausencia de una solución. No es un problema en sí. Entonces es un punto importante que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, ustedes desde su comunidad van a formular un proyecto de inversión para que sea realizado y posteriormente validado por la alcaldía de Chía. Ustedes no pueden decir que entonces el problema central es que hay falta de recursos, es que no tienen recursos para poder entonces ejecutar determinado proyecto.
correcto es que el problema principal no debe ser formulado como un conjunto de problemas, porque a veces entonces uno al momento de definir un problema, lo que hace es hacer un cúmulo de muchos problemas que a lo último no entra dentro de cuál es el problema central. Por eso es como hace en la metodología, en la técnica de árboles, la lluvia de ideas, para esa lluvia de ideas, identificar y entonces detectar, determinar cuál de todas esas ideas es el posible problema, es el principal problema. Y además de lo anterior, otro error frecuente que se ha encontrado es que el problema no debe ser formulado de manera demasiado amplia. Debe ser en la medida de lo posible lo más específico. ¿Sí? Entonces, si usted dice que, por ejemplo, la pobreza es un problema, eso es tan amplio y tiene diferentes acepciones que es muy difícil entonces determinar el problema que se cuando se habla de pobreza. ¿Sí? Entonces, por eso el problema no puede ser tan amplio, lo que se debe bajar y tratar de especificar de lo que más posible se pueda para poder encontrar luego posteriormente sus alcances. Entonces, hablando de la identificación del problema central, como hemos dicho, el problema no es la ausencia de una solución, sino un estado existente negativo. Entonces, mire, por ejemplo, tres casos. Falta de repuestos sería incorrecto. El problema sería el equipo no funciona. No es correcto decir que no hay pesticidas. Lo correcto sería decir la cosecha es destruida por las plagas. ¿Sí ven? Entonces, otra vez, no olviden, ante soluciones ausentes existe el riesgo de ver una solución al problema. ¿Sí? Entonces, no hay que confundir la ausencia de una solución con el problema en sí. El problema debe ser visto como un estado negativo para evitar caer entonces en una ausencia de solución. Entonces ahí con eso ustedes ya están de alguna manera identificando de mejor manera cuál podría llegar a ser el problema central. Entonces vamos a ver unos ejemplos de alguna manera articulados de lo que podría llegar a ser un problema central. Entonces, miren esta situación. Las aguas negras desbordadas provocan enfermedades por el mal estado del sistema neuronal. ¿Cierto? Entonces, esa es la situación. ¿Cómo podría yo entonces de esa situación generar un problema central? Podría ser el sistema de drenaje se encuentra en mal estado. Las aguas negras se desbordan. La comunidad es afectada por enfermedades. ¿Se dan cuenta? Como de una situación que se identificó como negativa, se procede a construir un problema central. Otro caso, por ejemplo, los turistas podrían dejar de visitar el país por temor a los asaltos. Entonces, el problema puede ser alto nivel de delincuencia en el país o riesgo de disminución de visitas de turistas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo cambiamos los roles de una situación existente negativa a la formulación de un problema? La pobreza, esa es una situación negativa. Pero, ¿qué problemas genera la pobreza? Bajo ingreso per cápita, desigual distribución de ingresos, que sería el problema central. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo identifico mal el problema central. Que cuando yo vaya entonces a ejecutar, bueno, primero formular y luego ejecutar ese proyecto, difícilmente voy a lograr que se alcancen los objetivos. Además, va a haber una carencia de precisión en la estructuración de los objetivos específicos. Y eso va a llevar también entonces a que no sean precisos los indicadores de gestión y de productos que se formulan. Porque uno va a tender entonces a generar, por ejemplo, supuestos que sean demasiado optimistas y por tanto que hay una carencia de fuentes de verificación.
Además de lo anterior, se pueden generar, por ejemplo, imprecisiones en la definición de impacto a diferentes niveles, económico, ambiental, administrativo, entre otros. Luego, cuando se vaya a hacer la evaluación financiera, usted puede llevarlo a hacer cálculos financieros porque usted va a definir correctamente el problema central. Y además, por ejemplo, hay como consecuencia de esa mala identificación una solicitud de aceptación normal o permanente de prórrogas durante la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque como el proyecto no se formuló bien desde el comienzo de la central, entonces el proyecto tiene que hacerle muchos ajustes, ¿cierto? Hay muchas prórrogas en el tiempo para que realmente se pueda ejecutar. Y pues lo mismo conlleva a que haya una inadecuada asignación de funciones y responsabilidades al interior del proyecto. Entonces, tengan en cuenta esos elementos fundamentales y no se les va a olvidar. Un problema no es la ausencia de una solución, es el estado de manera negativa. Y pues hay ejemplos, podríamos anteriormente. Bueno, hablemos ahora entonces de lo que es el objetivo general. ¿Cómo vamos entonces a identificar de mejor manera ese objetivo general de nuestro proyecto? Lo primero, claramente, es entender qué es el objetivo general de un proyecto. El objetivo general es la situación deseada para la población con respecto a ese problema que se ha identificado previamente. Es entonces determinar cómo se logra el proyecto convertir en positivo el problema central del árbol del problema. ¿Cómo logramos convertir ese problema central en una solución positiva? Eso en última es el objetivo central. Otra vez, es la situación deseada. Ahora bien, igual cuando se formula el problema central, también se generan algunos errores cuando uno formula el objetivo general. Ya lo ven ahí indicado también en la presentación. Incluye alternativas de solución, por ejemplo, mediante, por intermedio de. Pero el objetivo central, el objetivo general, no incluye aún las alternativas de solución. Entonces, lo que está es describiendo la situación deseada frente al problema central. Otro error frecuente es incluir los fines o efectos del proyecto. Por ejemplo, para mejorar la calidad de vida. No, todavía ahí no determina en el objetivo general los efectos como resultado de la ejecución del proyecto. Entonces no le coloca para mejorar, no, ahora está identificando el objetivo. Describe el objetivo general como el producto que se puede entregar. Por ejemplo, la construcción de. Ese no puede ser tampoco el objetivo general. Entonces, no es describir el objetivo como un producto que se puede entregar. Justamente también a veces se cometen errores al momento de formular el objetivo general, cuando se describe el objetivo general del proyecto como una acción parcial o desarticulada de la misión de la entidad. Por ejemplo, adquirir bienes, insumos o construir infraestructura si dentro de la funcionalidad que se tiene o que tiene la entidad, pues no, ese no es el propósito de la entidad. Adquirir un bien o construir infraestructura, digamos que para la entidad de su alcance. Y además también otro error frecuente que se ha encontrado es describir el objetivo general del proyecto de inversión de una forma demasiado amplia, así como lo habíamos anteriormente cuando hablábamos del problema central. Entonces, para identificar el objetivo general también hay unas ideas o unos puntos claves. Elabore el árbol de problemas y objetivos del proyecto antes de incluirlo en la metodología. Eso es importante que se haga antes de. También es válido que usted, cuando ya tenga construido el árbol, el árbol de problemas, lo hable con los funcionarios
de pronto de la alcaldía, dependiendo del enfoque de su proyecto, para que ellos entonces digan si efectivamente está bien construido o no, mire, esto no está tan claro, ajustele, cámbielo, para que entonces esa validación por parte de los funcionarios técnicos permita que esa construcción del árbol pues sea lo más realista posible. Siempre hay que iniciar la redacción del objetivo con un verbo fuerte e infinitivo. Esto entonces implica que haya una relación de cambio o una condición futura deseada. Ustedes ven ahí ejemplos: ampliar, reducir, mejorar, incrementar, erradicar. Verbos fuertes en infinitivo, ¿cierto? Que lo que se pretende es que haya un cambio o que haya una condición futura deseada que atienda esa problemática desde el principio. Por supuesto que entonces el objetivo general debe tener relación con el problema principal, obvio. Y hay que tener cuidado de no incluir palabras o frases como, por ejemplo, para, mediante, con el fin, a través de, por medio de, por el cual se busca, ¿no? El objetivo debe ser, digamos, tan específico frente a lo que es la solución o la atención del problema principal, que no sea como tan amplio, que sea como serio, de digamos que hay que mirar muy bien cuando se haga el objetivo general, que ese objetivo general no vaya a cambiar a lo largo del horizonte del tiempo del proyecto. Es decir, hay que definirlo también el objetivo general, que no haya la necesidad de cuando el proyecto se esté ejecutando, y hacer el proyecto para hacerlo en 2 años, que usted no vaya al primer año y ya está diciendo que no, es que hay que cambiar el objetivo porque entonces ahora no hay cambio. No bien, que por eso entonces está yendo obligado a ajustarlo a cambiar. Entonces, vamos a mencionar más adelante unos lineamientos frente a lo que son los indicadores para medir el avance de los objetivos o del objetivo. Bueno, ahora hablemos entonces de los, ya hablamos del problema central, del objetivo general. Ahora vamos a hablar pues, entonces de los objetivos específicos. Entonces, eh, hay que tener entonces ahí en cuenta frente a los objetivos específicos. A los objetivos específicos, entonces, claramente, pues lo que hay que tener muy presente es que los objetivos específicos los podemos definir o los debemos más bien entender como los medios cuantificables que van a llevar al cumplimiento del objetivo central. Entonces, esos medios me van a permitir a mí alcanzar las diferentes alternativas de solución que yo planteo. Entonces, por eso uno dice que con respecto a los objetivos específicos, los medios o objetivos específicos urgen de pasar a positivo las causas del problema. Fíjense que eso es supremamente importante. Otra vez, los medios u objetivos específicos urgen de pasar a positivo las causas del problema. Eso es algo que es supremamente significativo e importante tener esto en consideración. Bueno, también claramente se cometen errores, ¿cierto? Al momento pues eh, al momento pues de formular los objetivos específicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esos objetivos específicos? Objetivos específicos, hay que tener en cuenta que un error común es que haya o se formule solamente un solo objetivo específico. ¿Sí?
solamente se formula un objetivo específico, pues está mal. Se comete un error en ese sentido, porque usted no solamente va a alcanzar con ese proyecto a cumplir solamente un objetivo. Hay que al menos tener, hay que al menos tener dos objetivos específicos. ¿Sí? Digamos que eso es importante tener entonces en consideración. También es importante tener en cuenta que un error común que se puede llegar a presentar es cuando usted los objetivos específicos lo que hace es describir los objetivos específicos del proyecto de una forma muy amplia. Porque si usted define los objetivos específicos de una forma muy amplia, básicamente lo que está es como casi que definiendo la generalidad del proyecto en sí mismo. Un objetivo específico no es eso. Recordemos entonces que decíamos que los objetivos específicos son los medios cuantificables que van a permitir cumplir el objetivo central. Que cuantos objetivos específicos se alcancen, entonces vamos a validar las capacidades de producción que tenemos con el proyecto que estamos ejecutando. Otro objetivo común también, otro error común que se comete formular los objetivos específicos es confundir los objetivos específicos con las actividades del proyecto como tal. Entonces, por ejemplo, cuando usted utiliza verbos que van a hacer referencia a aspectos demasiado operativos para describir esos objetivos específicos, termina usted confundiéndolas con las actividades. Entonces, por ejemplo, usted utiliza verbos como comprar, adquirir, contratar. Son verbos que hacen parte de las actividades, es decir, de acciones operativas del proyecto, y no son objetivos en sí mismos específicos. Por eso también tener en cuenta esos errores que se frente a los objetivos específicos. Bueno, hablemos ahora entonces de los productos, metas e indicadores. Entonces, los productos, metas e indicadores. Lo primero, como hasta el momento que hemos venido hablando con respecto al proceso de identificación. Entonces, aquí nos debemos preguntar, bueno, entonces, ¿cómo yo identifico un producto? ¿Qué va a ser el producto del proyecto? El producto del proyecto va a ser un bien o un servicio que se va a generar o que va a ser provisto por el proyecto en razón o como consecuencia de la transformación de unos insumos, ¿cierto? Con que se cuentan a través de un conjunto de actividades específicas pues, que se están haciendo o que se pretenden hacer. ¿Sí? Entonces, claramente, pues hay que entrar a validar en ese sentido que los productos deben agotar los objetivos específicos y deben cumplir a cabalidad con el objetivo general del proyecto. Eso es fundamental que se tenga entonces en cuenta. Ahora bien, hay algo que es importante, que por supuesto los productos pues, van a ser el resultado de al menos una actividad principal, ¿cierto? Y pueden haber entonces muchas actividades secundarias. Claro, el producto se deriva justamente, ojo que es importante, de posiblemente muchas actividades secundarias, pero en realidad el producto le debe apuntar al menos a una actividad principal, al menos a una. Quiere decir que usted puede tener, por ejemplo, diferentes actividades importantes, pero como estamos hablando de una metodología que va de lo macro hacia lo micro, pues uno puede tener muchas actividades secundarias, pero sí tiene que ir entonces identificando cuáles son las actividades principales. A veces el producto puede ser generado por poner
generado por varias actividades secundarias, pero sí es importante que al menos esté conectada, o sea, el resultado de al menos una actividad principal, al menos una. Quiere decir que solamente sea una, sea, puede ser más de una, pero como estamos hablando de una metodología que va de lo general a lo particular, lo importante es que usted sí vaya sectorizando más, porque en la medida en que usted no logra identificar las actividades principales que generan un producto, pues entonces se le va a complicar mucho más luego poder determinar eh, claramente cuál es el producto y qué actividades hay que acometer para poder generar en últimas ese resultado. Fíjense que por eso hay unos errores comunes que se cometen al momento de formular los productos. Entonces, por ejemplo, identificar insumos como productos, computadores, máquinas, son insumos, no son productos activos. Un producto, entonces, decíamos, debe ser el resultado de varias actividades y no de una sola de ellas. Eso es importante que lo tengan entonces ahí presente. ¿Sabes? Entonces hablábamos de la relación de causalidad. Confundir el bien o servicio con una meta o un indicador también es un error común que se comete. O no distinguir el bien o servicio que genera el proyecto. Raciones, políticas, prácticas, ya, raciones de qué, políticas o prácticas de qué. No se distingue el bien o servicio que se va a generar con el proyecto. Pero que se especifica. Estos son los errores comunes en que usted llegar a presentar desde la formulación de los productos. Bueno, hablemos ahora entonces de los indicadores, de la formulación y programación de los indicadores. Un indicador debe ser entendido como una representación cuantitativa, con T, cuantitativa, no cualitativa, cuantitativa. Es decir, vamos a identificar una variable que vamos a poder cuantificar o varias variables que estén relacionadas entre sí. Un indicador debe ser verificable de manera objetiva. Es decir, que cuando se mida, no dé lugar a diferentes interpretaciones, sino a lo que realmente se pretende cuantificar. Porque obviamente esa verificación pues, va a depender del registro, del procesamiento y de la presentación de la información necesaria para poder medir el avance o el retroceso en el logro de un determinado objetivo del proyecto. Pero si usted no lo hace o no lo define de una manera objetiva, pues entonces lo que el indicador le va a arrojar como resultado, pues va a ser algo que no es verificable, que no es objetivamente medible. Eso es entonces lo que debe ser medible y verificable. Si no es verificable y medible, quiere decir entonces que quedó mal formulado el indicador. Digamos que eso es lo que es importante, pues, aquí tener en consideración. Bueno, entonces, fíjense cómo es la relación del momento que debe dar frente a la formulación de los indicadores. Entonces, cuando usted construye un indicador, entonces el objetivo, el indicador, perdón, debe perseguir un objetivo. El objetivo de todo indicador
debe ser entonces una afirmación expresa, muy clara, o al menos una intención, un propósito, a través o mediante una acción específica que se va a realizar. ¿Sí? Entonces se busca un objetivo. Ahora, el indicador, entonces, debe ser el instrumento que me va a permitir, a partir de un registro, un procesamiento, de una presentación de una información, medir el avance o el retroceso en el logro de un determinado objetivo. ¿Cierto? Pueden haber indicadores tanto para objetivos generales como para objetivos específicos. Y entonces hay que diferenciar también el indicador de lo que es una meta. Meta es el valor esperado o el valor objetivo que se espera alcanzar, que se va a medir mediante un indicador en un periodo específico. Entonces, el indicador lo que me mide a mí es el cumplimiento de una meta, ¿no? Y la meta es el valor esperado o el objetivo que se espera alcanzar en ese periodo de tiempo establecido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, claro, el indicador debe contar con estos 5 elementos que ustedes ven allí. Primero de ellos es que hay que validar el indicador frente a lo que se conoce como la cadena de valor del proyecto. Y ello entonces implica definir qué tipo de indicador es el que necesitamos. Por eso uno habla de tipología de indicadores. Adelante vamos entonces a aclarar cuáles son los tipos de indicadores que necesitamos. Después de que entonces usted haya verificado que efectivamente en la cadena de valor hay unas metas claras que son las que hay que empezar a definir o medir, ahí entonces se trae luego a validar cuál es el tipo de indicador, la tipología de indicador que yo voy a utilizar. Cuando yo ya he hecho esas dos cosas, entonces ahí sí procedo a redactar el indicador. Y resulta que hay una metodología para la redacción del indicador que se conoce como CREMA. Por eso ven ustedes ahí que el 4 puntos dice seleccionar indicadores CREMA. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Y después de ello, sí se elabora la hoja de vida del indicador. Ya también vamos a ver algunos de lo que son las hojas de vida de los indicadores. Entonces, hablamos de la metodología CREMA. CREMA son las siglas de lo que ustedes ven allí frente a lo que se deben redactar los indicadores. Esos indicadores deben ser lo suficientemente específicos que permitan que el indicador sea claro, sean relevantes, la R, sean económicos, la E, flexibles, M, adecuados, A, flexibles. Por eso cuando ustedes empiezan a hablar de famosos indicadores CREMA, a eso es a lo que se está refiriendo, a la formulación de indicadores para la correcta formulación de los mismos en los proyectos de inversión pública. ¿Qué significa que un indicador sea claro? Que sea preciso e inequívoco, que no deje lugar a dudas. ¿Qué significa que sea relevante? Que sea apropiado al tema que se pretende medir o pues ahí el tema en cuestión. Económico, que sea disponible a un costo razonable. ¿Sí? Disponible a un costo razonable. Medible, que esté abierto a la validación independiente. Para validar por fuentes externas. Adecuado, que ofrezca una base suficiente para estimar el desempeño, es decir, el avance en el cumplimiento de la meta. Y sensible, que permita conocer el avance del objetivo de manera periódica.
mide un indicador por una sola vez dentro del proyecto y que después no lo pueda volver o lo a utilizar o que pueda permitir a través de ese indicador seguir midiendo. Pues, si no tiene esa característica de que se pueda utilizar de manera periódica, pues obviamente no sirve ese indicador. Ahora bien, cuando hablamos de la cadena de valor de los proyectos para tener en cuenta en los indicadores, esto es lo que ustedes están viendo justamente ahí en la pantalla. La cadena de valor arranca entonces con los insumos, luego las actividades, pues tenemos el producto, los objetivos específicos, el objetivo general. Esa es la cadena de valor frente a lo que son los indicadores en los proyectos. Entonces, fíjense que aquí vemos como un elemento importante con respecto a los indicadores. Entonces, por ejemplo, se puede determinar indicadores de insumo. Entonces, cuando usted determina indicadores de insumo es cuando se cuantifican los recursos físicos, humanos y financieros que se utilizan en el proyecto. Entonces, es un indicador de insumo. Un indicador para medir las actividades se denomina como indicador de gestión. Cuantifica las acciones, procesos y operaciones ejecutadas. Cuando usted calcula un indicador de producto, lo que va a hacer es cuantificar los bienes y servicios, así como los cambios generados pertinentes para el logro de los efectos, pues digamos, directos que se aspiran con este proyecto. Cuando se habla de objetivos específicos, pueden haber indicadores parciales, que son como indicadores de medio, en los que se evalúan las metas frente al objetivo específico, es decir, el avance. Se habla de medición parcial. Cuando usted va a determinar el cumplimiento del objetivo general, usted lo que utiliza es lo que se conoce como indicadores de impacto o efecto. Porque lo que se va a determinar es los efectos que pueden ser directos o indirectos, eso sí, generados por los productos sobre la población directamente afectada, es decir, sobre los beneficiarios que se han determinado. ¿Cierto? Entonces puede sacar aquí una conclusión importante, y es que la cadena de valor de un proyecto siempre deberá estar presente en todas las actividades del proyecto, la formulación del proyecto y obviamente, claro, en la determinación de los indicadores. Entonces, cuando uno va a formular un indicador, debe tener entonces en consideración lo que se denomina como las dimensiones del indicador. Esas dimensiones del indicador, entonces, fíjense, pueden ser eficiencia, eficacia, efectividad, economía o calidad. Es decir, lo que se persigue con el cálculo y la medición del indicador. Entonces, la eficiencia, en términos de un indicador, valora la utilización de una combinación óptima de recursos en el logro de unos objetivos que se han trazado. Entonces, es eficiente o medir a través de un indicador la eficiencia. La eficacia lo que está es valorando el grado de cumplimiento de los objetivos que se plantearon. Fíjense que una cosa es hablar de eficiencia, otra cosa es hablar de eficacia. Eficacia es, ¿se logró el objetivo o no se logró? Eficiencia es, oiga, utilizamos de manera óptima los diferentes recursos de que disponíamos para el logro de los objetivos o no. Fíjense que son dos cosas diferentes. La efectividad, por su parte, lo que valora es el efecto del producto o el impacto del producto sobre el objetivo. Se cumplió con el impacto del efecto esperado. La economía, lo que me mide o valora es
también han sido administrados los recursos utilizados para la producción de bienes y servicios. Parece cuando uno habla en términos económicos se refiere a que como hay recursos que son limitados o escasos, ¿cómo usted frente a esa limitación de la escasez da un buen uso, más óptimo, llamémoslo en ese sentido, de los bienes y servicios de los que se disponía y que de todas maneras estaban limitados? Por eso se dice que la economía es la ciencia de la escasez. ¿Cómo hace usted para administrar recursos que son limitados o escasos? Y finalmente, la otra dimensión del indicador es la calidad. Y lo que se hace es valorar las características de cómo está siendo provisto el producto o servicio. Entonces, claro, no pueden formular indicadores bajo cualquiera de estas dimensiones o bajo la combinación de estas dimensiones. Se puede formular indicadores basados en eficiencia o basados en efectividad o basados en calidad, o puede ser una combinación en un indicador sintético, por ejemplo, de eficiencia, eficacia y efectividad. Es un indicador sintético. ¿Cuál es mi sugerencia en ese sentido? Mi sugerencia en ese sentido es que se traten de hacer indicadores, primero, que sean muy fáciles de definir. Segundo, que al momento de hacer su cálculo sea fácil obtener la información o los insumos para poder hacer el cálculo. Porque si, por ejemplo, es un indicador que para poderlo pedir, necesita usted tener un vuelto, ¿no? Para poder encontrar la información, pues el indicador entonces fue mal formulado. Entonces, fíjense que el indicador siempre se mide en términos de una comparación entre algo con respecto a otra cosa. Entonces, fíjense que siempre yo tomo como referencia un aspecto general, caso es lo que diría en el denominador, numerador arriba, denominador abajo. Entonces, lo que es general es lo que da abajo, es decir, el denominador. En este caso, por ejemplo, hospitales construidos. ¿Cuál es el objetivo a cuantificar? Hospital. Y la condición deseada, pues que esté construido. Sería entonces en el denominador. ¿Qué colocamos entonces en el numerador? Fíjense. Objeto a cuantificar, hospitales igualmente. La condición deseada que sean de segundo nivel y su descripción, construido. Entonces, ¿cómo me quedaría el indicador para medirlo? Hospitales de segundo nivel construidos, dividido o con respecto a hospitales construidos. Entonces, lo que estoy calculando es de los hospitales que se construyeron, cuáles fueron de segundo nivel. Bien, esa es la condición deseada. Muy bien. Entonces, cuando ya hemos definido la medición del indicador, es decir, lo que da en el numerador, lo que da en el denominador, luego viene entonces la denominada como hoja de vida del indicador. ¿Por qué? Porque con esa hoja de vida lo que se hace es identificar justamente los elementos característicos de cada indicador. Entonces la hoja de vida debe como mínimo llevar esta información que ustedes ven ahí en la tabla. Nombre, descripción, nombre del indicador, una descripción del indicador, la unidad de medida que como resultado del indicador va a darse, el porcentaje, el número, ¿cierto? Hay que definir la unidad de medida. Luego debe colocarse la fórmula de cálculo, la periodicidad del cálculo de cada cuarto se calcula, la tipología de la que vamos a hablar ahorita más adelante para que ustedes vean. Es una línea base, si la hay. No hay línea base, pues simplemente no se coloca. La meta, porque para poder terminar la meta hay que saber cuál es la línea base. Si no hay línea base, pues la meta puede ser cualquiera. Porque si no hay línea base, pues es lo que usted cree a donde se debe llegar. Pero si ya hay una línea base, pues obviamente de ahí
información yo la determino o la alimento cada vez que le haga seguimiento al proyecto. Las anteriores columnas, es decir, de la meta hacia atrás, ya deben estar definidas cuando yo formulo el proyecto. Entonces, la hoja de vida del indicador debe de manera sintética resumir el avance, digamos, de la medición de cada uno de los indicadores. Por eso los coloqué aquí como la matriz, para que ustedes se den cuenta que así es como se ve, y ahí para abajo con todos los indicadores que existen. Ya ahorita, como les decía, más adelante vamos a hablar de la tipología de los indicadores. Entonces, fíjense aquí en este esquema cómo se da esa relación entre eslabones de la cadena de valor y los indicadores. Entonces, se encuentran cómo partimos del objetivo hacia los, o sea, digamos, viéndolo de abajo hacia arriba mejor, cómo partimos de los insumos para luego formular las actividades, luego los productos y por último el objetivo. Parece que la metodología siempre nos dice que va de abajo hacia arriba, ¿no? De lo general, digamos, más amplio a lo más específico. Una metodología activa. Partimos de lo general a lo particular. Bueno, entonces, ten en cuenta que frente a lo que es la relación costo-efectividad, lo que se debe comprender en términos de los indicadores de extensión, voy a hacer determinar indicadores a nivel de objetivos, lo que yo voy a medir es la efectividad. Y lo que yo voy a calcular son productos o actividades o insumos, yo voy a tener en cuenta eficiencia. Pero también, si hablo de insumos, puedo tener, por ejemplo, indicadores en términos de economía, porque voy a determinar, por ejemplo, los costos de ejecutar ese proyecto. Entonces, por eso se habla en términos de costo de eficiencia o costo de efectividad, ¿no? Y digamos que eso era lo que yo les quería por ahora comentar por este momento. Ahora vamos a proceder a ver eh, un video en el que esto que les acabo de mostrar lo vamos a ver, digamos, como de una manera un poco más intensa, ¿no? De pronto que nos permita ver a partir de un caso cómo esto que hemos visto hasta el momento nos sirve, ¿cierto? Frente a lo que es la formulación recuerden que estamos en la identificación. Entonces ya les comparto el video en un momento y ya se los pongo para que lo vean y lo analicen. Mientras publico aquí el video, tomar 5 minutos rápidos de descanso para que vayan y tomen algo, vayan a baño, 5 minutitos, ya les aviso entonces para ya ahorita aquí el video y para que luego lo puedan ver.
Bueno, muy bien. Después de nuestro breve entonces descanso, les decía, vamos a validar entonces a través de un video. Este video es producido por la Gobernación de Cundinamarca, en el que a través de ese video que ya vamos a colocarles, que ya les voy a colocar, nos dan como unas pautas para la formulación de un proyecto de inversión pública, ¿cierto? Entonces, digamos que es importante que en este video entendamos como unos momentos importantes que vamos a ver a lo largo de ese video, como les digo, que es de la Gobernación de Cundinamarca. El video arranca con lo que es como el proyecto entendido como una unidad, es decir, entender el proyecto como una unidad operacional para la planeación del desarrollo. Eso es, digamos, algo que es supremamente importante que no se les vaya a olvidar. Hay que pensar en los proyectos de inversión públicas desde el punto de vista de cómo ese proyecto aporta a la planeación del desarrollo. No es solamente pensar que como comunidad NARP vamos eh, a solucionar una problemática que solamente me va a afectar a mí o me va a solucionar un problema a mí como comunidad, sino cómo a través de este proyecto se soluciona una problemática general del desarrollo del municipio, cómo se puede articular el proyecto como una unidad operacional para la planeación del desarrollo en su conjunto. Después en el video vamos a encontrar también unos elementos asociados a las etapas de un proyecto de inversión para luego entonces hablar de la famosa técnica de los árboles, tanto de el árbol de problemas como del árbol de objetivos. Y finalmente, como nos mencionan en ese video, como unas pautas para la preparación y evaluación de las alternativas de solución. Entonces, este video nos va a mostrar de una manera, pues, muy práctica cómo lo podemos hacer para reforzar lo que hasta el momento entonces hemos planteado. Entonces, me va a permitir compartirles en este momento la pantalla. Espérenme un segundo y ya. Entonces, eh, allí deben estar viendo la presentación del video. A colocar entonces en pantalla más grande y entonces lo pongo pues a andar. Pónganle mucha atención entonces, por favor. Las pautas para la formulación de un proyecto de inversión pública incluyen los conceptos relacionados con el proceso de identificación, formulación y evaluación. Esta presentación se centra en generar herramientas para la formulación adecuada de los proyectos de inversión, con el objeto de optimizar la ejecución de los recursos, que como es bien sabido son escasos y representan el soporte financiero para la efectiva implementación de las estrategias, teniendo en cuenta que se formulan para planificar y ejecutar las políticas, objetivos y programas de los planes de desarrollo. La, la definición de un proyecto parte de la idea. Se puede además definir como el estudio de oportunidades. Para que el diseño del proyecto sea coherente, pertinente y relevante, debe dar respuesta a los problemas sociales. La ejecución de un proyecto es la parte en la que el equipo realiza todas las actividades necesarias para generar el alcance acordado. Y la evaluación consiste en la conveniencia de si el proyecto es viable o no. Si no es viable, se abandona la idea. En el contenido encontramos unos conceptos, unas etapas del proyecto, unos estudios específicos y cuáles son esos pasos para la formulación de un proyecto de inversión pública. La inversión pública es una variable clave que tienen los gobiernos para poder incidir en la economía, que debe ser usada estratégicamente, con el objeto de mejorar el bienestar general y satisfacer las necesidades de las comunidades mediante la producción o prestación de bienes. También la transferencia de recursos a través de los convenios. Seguidamente,
es importante conocer el concepto de proyecto. De manera conceptual, el proyecto es la unidad operacional de la planeación. Significa que asocia unos recursos humanos, físicos, monetarios, mediante el cual resuelve problemas o necesidades que están representadas en las poblaciones o comunidades de un barrio o vereda. Por ejemplo, la población del municipio X no tiene o carece de redes de alcantarillado en el barrio X. Entonces, el proyecto tiene un objetivo y es crear o construir la red de alcantarillado. Así provee un bien ejecutado por parte del Estado. Es decir, se asignaron unos recursos para desarrollar el proyecto. Se proveyó de un servicio para la comunidad. También la prestación del servicio de educación es otro de los objetivos que se pretenden con un proyecto de inversión, como se puede ver en la imagen, y es brindar educación de calidad. Se logró identificar las fases de un proyecto como también unos conceptos. Ahora vamos a identificar las etapas de un proyecto de inversión para las cuales tenemos. Preinversión es la que obedece a la formulación del proyecto. Dentro de la etapa de preinversión encontramos 4 importantes fases. Idea. Es el resultado de la búsqueda de una solución a una necesidad, una respuesta a un marco de políticas generales o a un plan de desarrollo específico. Perfil. En este nivel debe recopilarse la información de origen secundario que aporte datos útiles para el proyecto, como documentos acerca de proyectos similares, mercados y beneficiarios. Esta información es fundamental para preparar y evaluar las alternativas del proyecto y calcular sus costos y beneficios de manera preliminar. Prefactibilidad. Incluyen los estudios, se evalúan las alternativas que fueron seleccionadas en la fase de perfil, se realizan estudios técnicos especializados de manera que al mejorar la calidad de la información reduzcan la incertidumbre para poder comparar las alternativas y decidir cuáles se descartan y cuál se selecciona. Factibilidad. Este nivel se orienta a definir detalladamente los aspectos técnicos de la solución planteada con el proyecto, prestándole particular atención al tamaño óptimo del proyecto, su momento de implementación o puesta en marcha, su estructura de financiamiento, su organización administrativa, su cronograma y su plan de monitoreo. Inversión. Es la producción de bienes y servicios, ejecución física y financiera. Etapa de operación. La población hace uso de bienes y servicios entregados. Y finalmente, la evaluación ex post. Allí, el propósito es conocer si se lograron los resultados esperados y cuál es el impacto que se genera, y posterior, experiencias a ser aplicadas al futuro. Para todo esto debemos tener en cuenta unos estudios. Estudios legales, técnicos, institucionales, de mercado, comunitarios y ambientales. El estudio legal consiste en determinar las normas que pueden incidir en la ejecución del proyecto. Por ejemplo, si es la construcción de un polideportivo, se deberá tener en cuenta como la ley del deporte y norma sismo resistente. Estudios técnicos. Consiste en dimensionar las variables necesarias que inciden en el proyecto, como por ejemplo su tamaño, su capacidad requerida, ubicación geográfica, óptima de bienes y servicios, materias primas, insumos, mano de obra, entre otros, dependiendo del tipo de proyecto. Estudios institucionales. Este estudio define o determina la capacidad ejecutora y operativa de la entidad, que es la responsable de la alternativa de solución. Estudios de mercado. Este estudio permite las estimaciones de oferta, cantidad de bien o servicio que se está ofreciendo, y la demanda, cantidad de bien o servicio que se requiere para atender la población, y el déficit, cantidad de bien o servicio faltante para cubrir todas las necesidades de la población. Estudios comunitarios. Es la participación activa de la comunidad a lo largo del proyecto, teniendo como herramienta los mecanismos de participación ciudadana. Estudios ambientales. Este estudio permite determinar
el impacto que tiene cada alternativa sobre el medio ambiente, pero además cumplir las disposiciones o normas vigentes ambientales. Busca en general prevenir, mitigar y o compensar el impacto ambiental que puede tener la alternativa para determinar las medidas de compensación y mitigación. Por ejemplo, si el proyecto requiere una licencia ambiental, si requiere un plan de manejo o un plan de mitigación, dependerá del tipo de proyecto. ¿Qué debemos tener en cuenta para la formulación de un proyecto? Lo primero que debemos tener en cuenta es identificar la problemática y sus alternativas de solución. Preparo y evalúo las alternativas de solución, identifico los objetivos. El objetivo general es la situación deseada para la población con relación al problema identificado, es decir, corresponde al problema central. Y el objetivo específicos son medios que permiten lograr el objetivo general. Luego establezco los productos y los servicios de acuerdo a las necesidades y finalmente realizo una evaluación financiera. Pero ¿cómo identifico yo la problemática? Hay una técnica y es el árbol de problemas, que me sirve para identificar una situación negativa. En el tronco encontramos la problemática, es decir, el problema central, que surge de una lluvia de ideas. Posterior encontramos las causas. Las causas son las condiciones que determinan o influyen en la aparición del problema. Y en las hojas encontramos los efectos, que se refiere a las consecuencias e impacto producidos por el problema. Vienen las causas con sus efectos y así podemos determinar el problema central. Luego viene el árbol de objetivos. El árbol de objetivos es el propósito del proyecto, es decir, a dónde voy a llegar. Entonces encontramos en el tronco el objetivo del proyecto, es decir, está compuesto o estructurado por el objetivo central. Luego en las raíces, que son los medios, es decir, los objetivos específicos. Y en las hojas son los fines, es decir, las metas. Con la construcción del árbol de problemas y el árbol de objetivos, puedo definir las alternativas o preparar las alternativas y evaluar las alternativas de solución. Analizar las alternativas de solución planteadas hay tres puntos importantes. El aspecto de mercado, que tiene que ver con el análisis de la oferta y la demanda, los aspectos técnicos, que tienen que ver con la ingeniería del proyecto, la localización, tecnología utilizada y materias primas. Y debo construir la cadena de valor, que es la que me permite identificar los productos, que es el bien o servicio que se genera en un proceso productivo. Y las actividades es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos. Luego debo seleccionar la mejor alternativa de solución. Pero ¿cómo se selecciona? Mediante la evaluación económica, que corresponde al proceso de identificación, medición y valoración de los beneficios y costos de un proyecto. Y posterior viene la evaluación financiera, que me permite conocer los montos y costos asociados al proyecto. Las alternativas son las diferentes formas de solucionar el problema. El análisis de las alternativas es hacer un estudio de cada uno. Cabe concluir que la formulación cubre aspectos como la identificación de una necesidad o una oportunidad, la adecuada caracterización de la problemática, la articulación con los desafíos previstos en los planes de desarrollo, el planteamiento de las posibles alternativas de solución y la recomendación de la más adecuada. Por su parte, la estructuración comprende un conjunto de actividades y estudios de orden técnico, financiero, ambiental, social y legal, que deben realizarse para definir el esquema más eficiente de ejecución de los recursos y dar inicio a la inversión con el menor margen de error posible, para así reducir los niveles de incertidumbre y los riesgos potenciales en diferentes aspectos. Gracias.
Bueno, muy bien. Entonces, des en cuenta que con este video que vimos de la gobernación de Cundinamarca, pues entonces nosotros pudimos entender como los aspectos significativos que hasta el momento hemos venido hablando, tanto lo que en su momento les dijo el profesor Joaquín, como lo que hemos visto hasta el momento de la identificación en términos de la metodología para la formulación de los proyectos de inversión, ¿cierto? En ese sentido, entonces, vale la pena mencionar que no podemos perder de vista, entonces, que para hacer como una recapitulación de lo que hasta el momento hemos identificado, que vamos a revisar, y es la partecita, digamos, que nos queda como ahí un poco pendiente, es validar cuáles son las actividades, ¿cierto? ¿Cuáles son esas actividades y cómo entonces se deben identificar las actividades, ¿verdad? Para terminar de abordar todo lo que es los aspectos metodológicos de la parte de la identificación del proyecto. Entonces, ya vamos a abordar justamente ese aspecto y al igual que como hemos hecho con las anteriores partes, pues vamos a identificar cuáles son como de pronto esas ideas que a veces conllevan a generar errores en la formulación, pues, en este caso, de las actividades. Para luego entonces hablar sobre como unos puntos clave al momento de formular las actividades. Y ya con ello, entonces, dejaríamos por hoy allí para a partir de la siguiente sesión entrar a revisar lo que es el estudio financiero y ya irnos enfocando hacia lo que es esos elementos que veíamos en el video que hacen parte de los proyectos de inversión en términos de los soportes o estudios que van a permitir el análisis y la toma de decisiones. ¿Listo? Bueno, entonces, espérenme, ya vuelvo y les comparto pantalla para terminar entonces de validar lo que es la información relacionada con las actividades dentro del proceso, pues, de de la metodología, como decíamos anteriormente. Espérenme, ya vuelvo y les comparto la pantalla. Acá, listo. Bueno, entonces voy a colocar aquí esto en grande, que era aquí en donde habíamos quedado antes del video que vimos hace algunos minutos. Entonces, fíjense que esta es nuestra tabla de contenido, como hemos venido hablando desde la semana pasada. Ya vimos cómo se dieron cuenta la identificación respecto a los actores. Vimos el problema, el objetivo general, el objetivo específico, los productos, las metas y los indicadores y las actividades. Antes de pasar al tema de las actividades, quiero decirles que les voy a compartir con la coordinadora un archivo en Excel que es muy funcional en donde ustedes van a poder identificar a partir de esa metodología de que les hablaba de los indicadores cremas y lo van a poder utilizar ustedes ese archivo para formular sus propios indicadores que cumplan con esos criterios que veíamos cuando hablábamos de los criterios crema. Entonces les voy a compartir a través de la coordinadora de Paula este archivo en Excel para que la próxima semana hagamos una práctica con ese archivo. Se los enseño a manejar, pero entonces se los envío de una vez por adelantado, pues para que vayan conociéndolo y la próxima semana entonces se los enseño a manejar bien. Fíjense que entonces cuando hablamos de las actividades, que es lo que están viendo allí ahora en la presentación, nos vamos a referir a ese conjunto de procesos u operaciones mediante las cuales se agrega valor
a los insumos que yo previamente he identificado. Y cuando yo hago ese ejercicio, lo que logro hacer es saber cómo el proyecto va a generar un producto. Ese producto, acuérdense que se mide en términos de un bien o servicio. En ese sentido, entonces, ¿cuáles son los dos errores más comunes que se cometen al momento de formular una actividad? Centrarse en actividades que no transforman insumos en productos o que no son las más importantes para la producción del bien o servicio. Entonces, cuando uno se llena de un cúmulo de actividades, uno cree que por el hecho de formular muchas actividades, entonces está haciendo lo mejor. Y resulta que a veces no se trata de formular muchas actividades, sino de identificar aquellas que realmente sí transforman en insumos o en productos, eh, transforman los insumos en productos, perdón, y que permiten producir un bien o un servicio, ¿cierto? Entonces, por eso se dan cuenta ustedes allí que puede ser actividades aquellas como las que se relacionan con la adquisición de insumos, comprar resmas de papel, adquirir computadores, ¿sí ven? Ahí entonces se está cometiendo un error porque esa actividad no me permite a su vez generar un producto o producir un bien o servicio. Usted con una compra de resmas de papel, ¿qué va a hacer? Que le aporte, ¿cierto? Valor al proyecto o adquirir un computador. Eso no es una actividad. Ese es un error que se comete al momento de formular una actividad. Y otro error común que se comete es describir las actividades usando verbos demasiado generales que no permitan determinar claramente de qué se trata el proceso u operación. Entonces, verbos como fomentar, fortalecer, garantizar, implementar, promover, son verbos tan generales que no nos permiten entonces identificar claramente las actividades. Acuérdense que esos verbos en infinitivo tan generales nos van a servir es en la fase de identificación del problema o en los objetivos. Pero aquí en la actividad ya no, porque son muy generales. Aquí en las actividades tienen que ser verbos más operacionales, más operativos. Pues entonces para la identificación de las actividades hay como estos 5 elementos clave. El primero de ellos es que las actividades deben ser coherentes con los productos a los cuales están asociadas. Porque claramente, recuerden que las actividades nos permiten definir los productos a entregar. Entonces, si la actividad no es coherente con el producto, pues quiere decir que quedó mal formulada la actividad. Otro punto clave es que las actividades deben comenzar con verbos en infinitivo, pero a diferencia de esos verbos que veíamos anteriormente tan generales, estos no deben hacer referencia a objetivos específicos o generales, como lo decíamos anteriormente, no deben ser más verbos que permitan determinar lo operativo. Otro elemento importante frente a la identificación de las actividades es evitar la formulación de actividades de esta forma: elaboración de, adecuación de, formulación de, diseño de, porque si usted lo hace de esa manera, lo que puede llegar a generarse es una confusión entre la actividad con el producto. Y por eso mismo, y es el punto cuarto que ustedes ven allí, las actividades no deben ser formuladas como indicadores o metas. Lo que hay que hacer es incluir las principales actividades con las cuales se pretende o se estima que se va a obtener ese producto. ¿Y ello por qué? Porque lo que se pretende es que, digamos, con las actividades que se describan, se pueda costear y hacer seguimiento de una manera no tan compleja. Porque si usted define unas actividades como muy etéreas, como muy generales, entonces luego hacer el seguimiento se va a convertir en algo muy complejo.
Y lo que hay que tratar de evitar es precisamente eso. Entonces, digamos que eso era lo que yo les quería comentar por el día de hoy. Les agradezco mucho por su tiempo, por su paciencia. Espero, digamos, que con estos elementos hayamos logrado avanzar en elementos claves, como les he dicho, con respecto a lo que es la planeación y la importancia de la planeación en la formulación de los proyectos de inversión. Y obviamente ya a partir de la próxima semana vamos a introducirnos muy precisamente, de una manera muy precisa, en lo que es el estudio financiero de los proyectos de inversión, cómo el estudio financiero se relaciona con la cadena de valor de los proyectos, cuáles son los aspectos que tiene un estudio financiero en términos de la definición de los costos del proyecto. Y lo vamos a ver, eso sí, de una manera inicialmente general, ¿cierto? De una manera inicialmente, como les digo, general. ¿Por qué? Porque digamos que la idea es que ya luego en nuestro módulo 4 vamos a profundizar en la parte financiera y en el costeo de los proyectos de inversión. Pero para ello tenemos que primero entender qué es un proyecto, qué es un estudio financiero y y cuál es su alcance. Y como les decía, el estudio financiero, en términos del alcance, lo que busca fundamentalmente es determinar los costos del proyecto que están asociados a cada uno de los componentes del proyecto y por tanto que son derivados de las actividades y a su vez de esas actividades, pues como mencionábamos, se deriva pues un producto. En últimas, la idea de la próxima semana, después de que veamos esas generalidades con relación al estudio financiero y a la validación general que se debe hacer al final, después de que se ha formulado el proyecto, es que ustedes terminen con yo lo llamo unos tips con respecto a lo que es cada una de las fases del proyecto, ¿cierto? Y por tanto que veamos cuáles son como los elementos clave para formular adecuadamente los proyectos de inversión. Entonces, eso es lo que nos vamos a ocupar la próxima semana en nuestras sesiones. Y como les digo, yo les voy a compartir con Paula un archivo en Excel que nos va a permitir entonces formular de manera correcta los indicadores a partir de esos elementos que mencionábamos como los criterios crema. Si aprendemos a formular indicadores, créanme que cuando yo vaya a medir el alcance del proyecto, voy a poder determinar si efectivamente estoy o no cumpliendo con los objetivos que me he trazado al momento de formular pues, los proyectos de inversión. No siendo más, pues les agradezco a todos muchísimo por su tiempo, por su paciencia nuevamente. Les deseo a todos un resto de noche muy apacible, muy agradable, que descansen. También tengan ustedes un feliz fin de semana. Nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden pues que nosotros tenemos un día festivo, entonces nos veremos el día miércoles en nuestra tutoría. La idea es que ese día miércoles aprovechemos para validar, como les digo, este formulario en Excel que les voy a enviar sobre la construcción de los criterios con indicadores crema. Y el viernes, dentro de 8 días, concentrarnos en, como les decía, terminar de validar los aspectos relacionados con el estudio financiero, la validación general de los proyectos y esos tips que hay que tener en cuenta pues para la formulación en general de los proyectos de inversión. Eh, para terminar entonces, recuerden que las fases de todo proyecto de inversión son la identificación, de la cual es lo que estamos hasta el momento hablando, luego su diseño, posteriormente su implementación y finalmente pues su evaluación. Entonces les va a guiar que esos entonces los elementos
que hacen parte de las fases de los proyectos en términos generales y es lo que justamente vamos a tratar de validar de cara a los temas que vamos a abordar en las sesiones de la próxima semana. Entonces, una feliz noche para todas y todas. Muchísimas gracias nuevamente y espero entonces contar con su presencia y participación la próxima semana. Mil y mil gracias para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias.